El arte es una actividad en la que el hombre recrea un aspecto de la realidad o un sentimiento con una finalidad estética. Mediante este, un individuo tiene la posibilidad de comunicarse, expresar sentimientos, transmitir una idea o pensamiento, y generar visiones del mundo por medio de diversos recursos. Entre ellos se encuentran la pintura, la danza, el canto, la literatura, la música, el cine, entre otros. Sorprendentemente, estos pueden llegarse a complementar uno con el otro. Y por ello, a continuación expondremos 3 grandes artes que han formado una parte importante para el desarrollo de la humanidad: la danza, el canto y los instrumentos. La época prehispánica comienza entre 1500 hasta los 600 años antes de Cristo, donde la humanidad fue evolucionando de sus orígenes de cazadores-recolectores, agricultores, hasta formar una civilización junto con un líder. Sabemos que el hombre vivía en aldeas reducidas, tenía pequeñas tribus y una gran cantidad de dioses a los que veneraban a consecuencia de que en muchas ocasiones no entendían los comportamientos de la naturaleza. Aquí es cuando se forman las primeras danzas, con la imitación de los movimientos y sonidos de la naturaleza. Conforme se desarrollaba, la danza iba de la mano con la música y la expresión, pues lograban transmitir sentimientos a través de sus movimientos y gestos. Practicaban danzas elementales, donde no se tenía ninguna coreografía en específico, sino que era una danza espontánea, y fue aquí donde los hechiceros tomaron un lugar importante, ya que estas danzas se volvieron una práctica casual y los hechiceros comenzaron a realizar grupos donde creaban una coreografía ensayada y organizada para mostrarla a un grupo en específico. Fue aquí donde también se crearon danzas específicas para hombres, mujeres y mixtos. Con la llegada de los españoles se impusieron restricciones a las expresiones artísticas indígenas con la meta de reemplazarlas con tradiciones españolas. Para el canto en México, esto significó un enfoque total en las tradiciones y composiciones de las iglesias católicas, como la representación primaria del uso de la voz en la música. Facetas como las armonizaciones grupales de voces, el uso de instrumentos como la guitarra, el acordeón, la trompeta y el piano, y las composiciones utilizando claves mayores y menores, todas originaron de la evangelización europea. Incluso la danza, arte que no se ve como intrínseca para el ritual católico, fue usada como una herramienta en la homogenización de la población con danzas evangelistas. Durante este periodo, el arte, la religión y la lealtad al Estado eran inseparables. En el periodo de la independencia, entre 1810 y 1821, en México teníamos alrededor de 32 bailes típicos. Hoy en día, estos bailes son considerados patrimonio cultural. Cada uno de ellos se caracteriza por ser único en vestuario, peinado y accesorios. Al terminar la independencia, llegaron los franceses, y con ellos nuevas formas de baile y música, que se entretejeron con lo que hoy consideramos música mexicana. Debido a que en esta época gran parte de la población seguía siendo analfabeta, el contenido lírico de las canciones estaba centrado en la narrativa de los acontecimientos recientes y populares. Poco a poco, géneros musicales no religiosos empezaron a ser más comunes. En ese entonces, los primeros fueron los jarabes, sones y los corridos. Antes de la Revolución, en la época del Porfiriato, la música de estilo mariachi se empezó a popularizar, pero solo en las clases bajas. Con la llegada de la Revolución, la música y la danza tuvieron un papel fundamental en ella. Dentro de la danza, bailes como el bolero, rorro y los jarabes servían para animar y relajar a los soldados. Estos bailes iban acompañados de canciones tristes e irónicas relatando una tragedia o muerte de alguien, y otras veces más alegres para levantar el ánimo. Gracias a la Revolución, el mariachi empezó a tomar más fuerza en todas las clases sociales. Los mexicanos se identificaban con las injusticias que narraban las canciones. En el periodo post-revolucionario, la danza moderna empezó a ser más popular. Bailes como el two-step, el foxtrot, el swing, charleston, el rock and roll, twist y breakdance. La danza moderna trajo un nuevo arte que le dio una peculiaridad propia a México. En esta misma época, los medios de comunicación modernos como la televisión y la radio empezaron a ser más comunes. Estos tienen un papel fundamental en el éxito y popularidad de la música mexicana, hechos que llevaron a solidificar la identidad mexicana post-revolucionaria. Gracias al cine, el mariachi llegó a su punto máximo de fama, y en 1930 la trompeta se introdujo en este género de música y fue bien recibida. Gracias a las artes hemos podido evolucionar no solo como personas, sino como sociedad, pues es el claro reflejo de la cultura humana y nos han apoyado a preservar nuestros patrimonios culturales de los distintos pueblos del país. Esto ha sido posible gracias a que hemos sido capaces de pasar esas costumbres de generación en generación, al punto de que se han convertido en un lenguaje universal que son comprensibles para cualquier ser humano.
pues somos capaces no solo de comunicarnos a través de estas, sino que podemos transmitir emociones y sentimientos hacia otros individuos. Es interesante percatarse de cómo, a pesar del paso de los años, siglos y épocas, la importancia de las diversas actividades y demostraciones artísticas en México han florecido así como evolucionado de acuerdo a las necesidades y contexto social que se suscite para la preservación y enriquecimiento cultural de nuestro país.